Em, Sí, pues, se ve eh, perfecto, Alberto. ¿Va bien o no? Sí, sí, se ve perfecto. Vale, 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 perfecto. Pues nada, os comentaba. La idea, esta es como la tercera parte del webinario. Intentó ser solo una parte, pero realmente luego te das cuenta que conforme vas contando, y normalmente hay limitaciones de tiempo, pues al final tienes que acabar corriendo y a día de hoy ya no quiero correr más. Quiero dar las cosas de forma pormenorizada, que se vea todo y la verdad que por gentileza de Sanijilla, pues si han sido necesarios más seminarios o más webinarios, no ha sido por desinterés, sino por todo lo contrario, por intentar compartir absolutamente todo. Entonces, en este último, como en el anterior, me quedé un poco a medias. He hecho unas pequeñas modificaciones para que sirvan a su vez de resumen y a su vez para los que podáis o si estéis interesados en ver el segundo webinario, vais a poder hacer unas comparaciones que me parece que van a ser interesantes, o por lo menos eso intento. La idea es, uy, esto no va aquí. La idea es que eh, quiero hacer como una salvedad al respecto de lo que se ponen quizá las filosofías más tendentes a día de hoy en cuanto a la regeneración, a saber, el protocolo de Foucault con sus famosas láminas corticales y de Isvan Urban con sus membranas derivadas del Gore-Tex, ¿no? El polietileno, el no expandido. Y por otra parte, pues esto es un poco, lo digo desde el máximo de la humildad, pues, estoy hablando desde lo más bajo, desde lo más llano del mundo. También hay gente que sigue nuestra filosofía y es una filosofía que lleva, pues yo llevo haciendo 21 años y los resultados que obtengo son sencillamente buenísimos, la verdad. Y esto que voy a decir ahora, de nuevo, lo digo desde lo más humilde, no voy a ningún evento en el que vea una sola regeneración que me llame la atención, que diga yo, esto no lo puedo hacer yo, la verdad. Ni uno, nunca jamás he asistido a ninguna charla donde vea una regeneración que se escape a lo que son nuestros protocolos y es lo que voy a compartir. De modo que estaros seguros de que lo que os voy a contar funciona y para que no veáis ningún tipo de tendenciosidad en mi discurso, voy a intentar daros la comparativa entre lo que hago yo, lo que hace Foucault y lo que hace Isvan. Entonces, en el módulo anterior, perdón, en el webinario anterior vimos pues que íbamos a organizar los defectos en 5 tipos fundamentales. A saber, estoy siguiendo la clasificación de Carlo Tinti del 2002, me parece que es, del IJPRD, de donde divide los defectos en 5 tipos. Unos defectos alveolares, que es lo que él llama defectos alveolares, para mí son como lacunares. Esto es que en torno a la porción más coronal del implante y a modo de laguna, a modo de defecto alveolar, existe pues, un defecto donde el implante no está rodeado de hueso. Por otra parte, tenemos las dehiscencias, donde, como todos bien sabéis, las dehiscencias hacen referencia a donde tenemos la falta de hueso, es en la porción coronal de la fijación. Y por una tercer punto, tercer tipo de defecto, vamos a tener los efectos tipo fenestraciones, donde la carencia de hueso aparece en la porción apical de la fijación. Todos estos defectos yo los organizo de la misma manera, los manejo exactamente igual. Por tanto, lo que voy a hacer para simplificarlo es unirlos todos en una diapositiva común. Y vamos a ver en la izquierda qué es lo que tenemos que afrontar y en la derecha vamos a ir paso a paso qué es lo que hacemos. Por tanto, si tenemos un defecto como el que estáis viendo, yo lo que voy a hacer sistemáticamente es colocar la fijación en el mismo momento. La idea de hacerlo es porque así ahorro una cirugía y además, puestos a ahorrar, no solo ahorro una cirugía, sino que todo el espacio que ocupa la superficie del implante no debe ser rellenado con ningún material. Por tanto, aparte de ahorrar una cirugía, ahorro la necesidad de material a que voy a utilizar. Y además hay un tercer punto que es un poco sutil, que es que el óxido de titanio es per se un osteoinductor, de modo que existe mayor posibilidades de éxito si coloco el óxido de titanio, por tanto, la fijación en ese momento. Lo que voy a hacer es, una vez que esta esté colocada, va a ser pasar a rellenar toda la superficie que esté expuesta de esa fijación, la voy a tapar con hueso autógeno. Ese hueso autógeno van a ser unas virutas que coseche bien de la preparación del lecho, de la conformación del lecho, o bien por medio de un afeitador de hueso, el que más os guste, de la vecindad. ¿De acuerdo? Una vez que tengo la porción alveolar y toda la superficie externa del implante tapada, voy a pasar a colocar una fina capa de un material xenógeno. En particular, a mí me encanta el Hypnos,
que comercializa la compañía, Sanigia, y es un hueso que componente básicamente o mayoritariamente cortical. Yo no quiero dejar esponjosa en la porción más externa, dado que no le veo ningún sentido biológico. Dejar esponjosa va a ser permitir que existan espículas que puedan lacerar los tejidos y a su vez dejar huecos que van a ser fácilmente colonizadas por bacterias. De modo que ya hace mucho tiempo que no utilizo ningún xenógeno esponjoso o incluso un halógeno esponjoso por fuera, en la porción externa. Solo le veo sentido a colocarlo en el interior de un defecto rodeado de paredes óseas sanas. Por tanto, por encima de ese hueso particular autógeno, colocaré esta fina lámina, esta fina capa de ese hueso cortical xenógeno. En particular, soy un amante de los derivados plasmáticos y bien con PRGF o con PRF, me gusta utilizarlo para que queden esas partículas perfectamente aglutinadas, que no se nos dispersen por ahí. Y sistemáticamente, cuando vamos a hacer una regeneración a partir de hueso particulado, vamos a necesitar un método de contención. Y ese método de contención será una barrera de colágeno, en este caso un colágeno nativo. ¿Y por qué será colágeno nativo? Será colágeno nativo porque este tiene un tiempo de reabsorción que varía entre las 12, 14, 16 semanas. Y es tiempo suficiente para que el hueso autógeno se sustituya por nuevo hueso. Por tanto, el efecto va a ser suficiente y no necesitamos más. No le veo sentido a colocar ningún otro tipo de barrera con una duración más larga, dado que realmente sería inútil. Esto es lo que yo vengo haciendo desde hace 21 años, os decía. Sin embargo, pues hay otras alternativas. Las alternativas serían venir a rellenar los defectos con ese hueso esponjoso. Esto es lo que propone pues, István Urban. Rellena con hueso esponjoso, un 50-50, esto es 50% esponjoso, 50% autógeno, y por fuera va a pasar a colocar la misma barrera de colágeno igualmente nativa. No veo especial diferencia en el protocolo y no voy a decir que este protocolo evidentemente no funcione. Sencillamente yo me siento más cómodo utilizando el hueso esponjoso autógeno en contacto directo con la superficie del implante y esa fina capa de xenógeno. Además, tengo que decir que el protocolo que yo propongo es bastante más económico que el que propone István Urban. Por tanto, me parece que es interesante y además los resultados se consiguen en apenas 16 semanas. Por tanto, es algo que pues, ahí están las dos opciones. En cuanto a lo que considera Foix Curie, pues viene a hacer exactamente lo mismo. Coloca hueso autógeno por encima de la superficie del implante. Es poco amigo de los xenógenos y utilizará una barrera bien de colágeno o a veces una pequeña malla de titanio para sellar los espacios. Las diferencias son pues, sutiles. En estos defectos con tan buen pronóstico realmente son muy sutiles y estará en las apetencias de cada uno o las necesidades particulares del caso. Hasta hay aspectos variopintos, como decir que es el estocaje que tienes o cuándo va a caducar, lo que queráis que os lleve a decidir una técnica u otra técnica. Que sepáis que todas tienen un buen pronóstico. Como muestra un botón, os quiero enseñar un caso que es una situación de un paciente que tiene un primer premolar totalmente incluido en el sector posterior mandibular izquierdo, donde nos vemos forzados, aparte de hacer la exodoncia del mismo, para poder estabilizar la fijación, nos vemos forzados a hacer una movilización del paquete vasculonervioso del nervio alveodental inferior. Hacemos, como podéis ver en las imágenes, hacemos aquí a este nivel, estaba alojado el diente, y aquí tenía una área que correspondía con el saco folicular. Observad cómo tenemos aquí el defecto, que se ve la cortical perfectamente madura. Esto es, pues ya estaba, no ha tocado para nada hueso. Aquí yacía el saco folicular, como decía, y aquí tenemos el alveolo que nos queda después de la exodoncia del diente. Observad cómo tenemos una parte muy importante de la superficie de la fijación que está totalmente al aire, está totalmente expuesta, Esta en particular es una fijación que mide 18 milímetros de largo y usamos una 18 porque era la única forma que teníamos de conseguir estabilizar el implante. Una vez que hemos conformado el lecho,
movilizado el dentario y colocado la fijación, pasaremos a rellenar todo el conjunto con virutas de hueso autógeno. Observad que lo que veis aquí es todo el hueso autógeno rellenando todo este defecto, para pasar a colocar una fina capa de senógeno cortical y una lámina de colágeno nativo. Después de tan solo 16 semanas, observad cómo ha cambiado el asunto. Tenemos la fijación totalmente tapada de hueso. De hecho, está el tornillo de cierre pues, parcialmente tapado y queda aquí pues, una porción mínima que no ha sufrido ninguna exposición. Por tanto, podemos intentar regenerarlo en este segundo tiempo. Observar cómo el resto del defecto está totalmente tapizado de nuevo hueso y donde resulta muy sencillo retirar el tornillo de cierre. Para eso tenemos que quitar un poquitín el hueso que lo tapaba y pasar a colocar un pilar intermedio. Fijaos, si solo en 16 semanas después de una situación como la que estáis viendo funciona, ¿cómo no va a funcionar en la inmensa mayoría de los defectos cuando son, a buen seguro, la inmensa mayoría de los defectos que manejamos a diario son más pequeños que el que acabáis de ver? Os aseguro que si va aquí, va en un porcentaje de casos altísimos con una satisfacción enorme. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos cuando el cuarto tipo de defectos van a ser los defectos horizontales. Y los defectos horizontales son un tipo de defecto alveolar donde, pese a existir este defecto, nos permite colocar perfectamente la fijación y vamos a diferenciar que estemos en el interior del marco de hueso o fuera del marco de hueso. Si estamos, como es el ejemplo que vemos a continuación, si estamos en un defecto que está, evidentemente es un defecto horizontal y está contenido en el interior del marco de hueso, va a ser muy fácil que coloquemos nuestra fijación y simultáneamente hacer la regeneración. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Colocaremos la fijación por fuera de la misma y hasta que lleguemos a los picos de hueso vecinos colocaremos hueso autógeno para por fuera colocar el senógeno particulado cortical y por fuera del mismo esa lámina de colágeno nativo. A ver si consigo que esto lo entendáis bien. Este colágeno nativo no va a conseguir que este senógeno cortical se convierta en hueso. Lo que va a hacer esta lámina de colágeno nativo va a ser que este hueso particulado autógeno madure como hueso autógeno, como hueso. De tal forma que esta porción de hueso cortical senógeno se nos va a ir encapsulando en tejido conectivo denso y va a ser esta porción de aquí la que sea sustituida por nuevo hueso. En caso de que tengamos un biotipo fino, mi recomendación es que utilicemos un injerto de tejido conectivo para aumentar el biotipo y dar no solo mayor estética, sino mayor estabilidad a los tejidos blandos. ¿De acuerdo? Si tenemos un defecto más extenso, lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo. Vamos a colocar nuestras fijaciones, vamos a colocar nuestra cama de hueso autógeno, pero como cuanto más extenso sea el defecto, mayor posibilidad de colapso, yo aquí me decanto habitualmente por una lámina cortical. Esta lámina cortical habitualmente es de hueso autógeno, aunque se pueden utilizar láminas corticales bien de halo injerto de elección o de senoinjerto. Para mí sería la tercera elección. La primera elección sería una lámina una lámina cortical de hueso autógeno, la segunda sería una lámina de halo injerto y la tercera, pues una lámina de senoinjerto. ¿De acuerdo? Por fuera de esta lámina cortical, de nuevo lo que habitualmente preconizo, que es que si tenemos biotipos finos, mi recomendación es la de protegerlos mediante un injerto de tejido conectivo. Como alternativa a esta opción de esa lámina cortical, pues sugiero hacer lo siguiente. Se pueden colocar perfectamente las fijaciones en el mismo momento y pasar a colocar unos tornillos a modo de temple que lo que nos van a hacer es evitar el colapso del material que coloquemos. Por tanto, podemos colocar 2 o 3 fijaciones, en medio de las mismas colocar unos tornillos tipo temple para pasar a hacer lo que os he repetido en varias ocasiones, que es colocar el hueso autógeno en contacto directo con esas fijaciones, con esa superficie expuesta, llegando hasta el pico de hueso y por fuera del mismo esa fina lámina de hueso cortical particulado, bien senógeno o bien de halo injerto cortical. Para por fuera de la misma colocar una membrana, una barrera de colágeno nativo, que de nuevo no va a permitir que este senógeno o halo injerto cortical osifique, sino que nos va a garantizar que lo que osifique, que madure, sea este hueso particulado autógeno.
y lo va a hacer de una forma muy rápida. El tiempo de recambio de este hueso autógeno son 14-16 semanas, por tanto se va a sustituir rápidamente y casi totalmente por nuevo hueso. Como alternativa, a lo que propone Isvan Urban, lo que habéis visto hasta ahora es, pues, básicamente aquí coincidimos, lo que propongo yo con los postulados, digamos, de Foucault. Básicamente, cuanto mayor es la tensión que puede recibir un área, más me decanto por una lámina cortical. Como alternativa, pues podemos hacer la técnica de la salchicha, donde colocaríamos nuestras fijaciones y haríamos un 50-50 de hueso autógeno y senógeno esponjoso, en este caso esponjoso, en este caso que no cortical, como utilizo yo habitualmente, para por fuera meter una membrana de colágeno nativo. De nuevo, esta opción me parece satisfactoria, me parece sensata. Aquí tenemos un hueso esponjoso, un hueso autógeno, que me va a actuar como osteoconductor, osteoinductor y muy levemente como osteogénico, y un hueso esponjoso senógeno, que va a ser un excepcional osteoconductor. Pésimo osteoinductor o nulo osteoinductor y nulo osteogénico. ¿De acuerdo? Y el efecto barrera de esta membrana de colágeno me va a permitir que las partículas de hueso autógeno que aquí yacen, pues sean el nicho de una nueva formación de hueso. Y el senógeno esponjoso va a ir sufriendo un proceso de recambio, pues, paulatino, que se iniciará, pues, a partir de las 12-14 semanas, pero se prolongará a lo largo de varias vidas. Si no vidas, sí por lo menos a lo largo de varias décadas. En cuanto al manejo de estos defectos horizontales en el interior del marco de hueso, en particular en la zona de la mandíbula, yo soy amante de una técnica que es la que propuse ya hace unos años, que es la técnica de ranura. Lo que observaba es que en los defectos horizontales de los sectores posteriores mandibulares es que cuando tú colocas una lámina cortical en esta porción, tenía tendencia a colapsarse. Por tanto, para evitarlo, pues hice una ranura en la porción basal del cuerpo mandibular para que dicha lámina cortical se asentara perfectamente, hiciera como un press fit, como que se encajara por un encaste mecánico, y a partir de aquí, mediante 1 o 2 tornillos, pasara a perfectamente fijar todo el hueso autógeno. ¿De acuerdo? Esto está especialmente indicado en el cuerpo mandibular y, como ya lo vimos la vez pasada, me lo paso por alto. Ahora vamos a lo que quizá ya es más interesante, que es cuando vamos fuera del marco de hueso. Cuando vamos fuera del marco de hueso, y lo que voy a comentar ahora es, de nuevo, por tercera vez que lo voy a decir, parte de un máximo respeto a las distintas filosofías, considero que aquí hay quizá un pequeño fallo de concepto de muchísima gente, que considera que los defectos horizontales se pueden regenerar sistemáticamente con la combinación de biomateriales y con o sin hueso autógeno y sistemáticamente con barreras de colágeno nativo. Mi opinión es totalmente antagónica. Si estamos fuera del marco de hueso, independientemente de que sea un defecto horizontal o vertical, necesitamos algo que nos evite el colapso. Y una barrera de colágeno nativo no tiene suficiente resistencia como para hacerlo. Por tanto, si vamos fuera del marco de hueso, mi recomendación es, sin lugar a dudas, que tiréis de métodos de barrera que sean más resistentes que el colágeno nativo. En estos casos, cuando estamos fuera del marco de hueso, resulta normalmente totalmente imposible colocar la fijación en el mismo momento, dado que no tenemos ningún tipo de soporte, de sostén donde ir a fijarlo. Por tanto, en estos casos, lo que tenemos que hacer es regenerar en una fase inicial nuestro defecto para en una segunda fase pasar a colocar las fijaciones. En este sentido, me decanto de nuevo por el hueso autógeno por una razón muy sencilla, porque cuando hacemos esto con hueso autógeno, en apenas 16 semanas vamos a poder hacer la segunda fase para colocar nuestras fijaciones. Mientras que si abogamos por la utilización de senógenos o combinación de senógeno y autógeno, vamos a tener que esperar 6-9 meses, cuando no más. Y todo el mundo que utiliza las técnicas de regeneración ósea guiada mediante membranas no reabsorbibles sabe que cuanto más esperan, mejor. Por tanto, a mí me parece que un paciente que para colocarle un diente tiene que esperar 9 meses, pongamos de media, de 6, 9 meses, 12 meses, realmente va a ser un hándicap que va a ir en nuestra contra.
Por tanto, yo sistemáticamente me decanto por la utilización de hueso autógeno. Por tanto, lo que haría sería colocar por fuera del marco de hueso el hueso particular autógeno. Por fuera del mismo colocaremos una lámina cortical. Y esto es muy importante. Según Foua-Curie, a las 16 semanas tenemos que reentrar la zona porque si no vamos a perder el volumen. Mi experiencia es bastante diferente. Mi experiencia dice que si cuando colocamos este hueso autógeno y le colocamos la lámina cortical, si colocamos sistemáticamente una barrera de colágeno nativo, vamos a retardar la reabsorción de dicha lámina cortical, pudiendo extender ese periodo de tiempo en el que te hace la segunda fase para la colocación de la fijación. Por tanto, y esto sirve como base para mi filosofía, sistemáticamente fuera del marco de hueso, tanto en defectos horizontales como verticales, voy a tapar, voy a totalmente tapizar mis láminas corticales con una barrera de colágeno. Después de 16 semanas, esta barrera se va a ver reabsorbido y pasaré a poder colocar las fijaciones. Será este el momento para colocar un xenógeno para que nos evite la pérdida de volumen. Dicho xenógeno lo utilizaré solo cuando haya una regeneración de un hueso vital, un hueso muy rojo. Si me encuentro un hueso pálido que ha tenido dificultades para revascularizarse, haré, como veis en el esquema, sistemáticamente un injerto de tejido conectivo. Por tanto, y este es un segundo tip interesante, cuando hagáis una regeneración fuera del marco del hueso y en el momento de la segunda fase para colocar las fijaciones veáis que os encontráis un hueso pálido, un hueso poco vascularizado, no le metáis ningún xenógeno más, no hagáis nada más que sencillamente colocar un injerto de tejido conectivo para que este nos aumente el biotipo y nos dé mayor aporte sanguíneo y, evidentemente, protección. De acuerdo, como alternativa a lo que yo propongo, que es una copia de lo de Foua-Curie, pero añadiendo el aspecto de, por una parte, sistemáticamente la barrera de colágeno puesta por fuera de la lámina cortical y, segundo, en el momento de la colocación de las fijaciones, pasar a sistemáticamente colocar un xenógeno. De nuevo, yo no utilizaría un xenógeno esponjoso, utilizaría de forma rutinaria un xenógeno cortical, porque no me interesa para nada tener ni espículas ni huecos fuera del marco de hueso, en una zona donde nunca se me va a osificar. Como alternativa, os decía, existe la opción de utilizar una combinación 50-50 de hueso autógeno con xenógeno esponjoso. Por fuera de la misma colocaríamos una membrana de Gore con refuerzo de titanio, en particular estas son acetocas, politetrafluorotileno no expandido, con ese refuerzo de titanio. La idea de este refuerzo de titanio va a ser, como os decía antes, evitar el colapso que va a acontecer, dado que al estar fuera del marco de hueso, esta es una zona que va a quedar expuesta a la carga. Por tanto, si se expone a la carga, se va a tener que reabsorber. Si se expone a la carga y no se reabsorbe, quiere decir que no se ha convertido en hueso. ¿De acuerdo? Si se convierte en hueso y presenta osteocitos, como vimos en el primer módulo, al recibir carga se va a tener que remodelar. Después de unos 6 a 9 meses, haremos una segunda fase para quitar la barrera de colágeno, la barrera no resolvible y pasar a colocar las fijaciones. En este momento es cuando István Urbán propone hacer un segundo injerto, de nuevo combinando hueso autógeno con xenógeno. El xenógeno sigue siendo esponjoso, pero en vez de ser un 50-50 pasa a ser un 70-30%, de forma que tiene 70% de xenógeno esponjoso y apenas el 30% de hueso autógeno. Para pasar acto seguido a tapar esa nueva segunda área de regeneración mediante una barrera de colágeno nativo. Yo personalmente me parece que es un enorme dispendio y esperar mucho tiempo. Prefiero decantarme por hueso autógeno de inicio, colocar mi lámina cortical sistemáticamente fuera del marco de hueso, como os decía, mi barrera de colágeno. A las 16 semanas pasaremos a colocar nuestro implante y entonces veremos el aspecto que tiene la regeneración. Si la regeneración es satisfactoria, esto es un hueso rojo, sanguíneo, vital, podemos hacer un segundo injerto, digamos, donde típicamente utilizaré un xenógeno cortical, sin más. Y si lo que hay, por otra parte, es pálido, pasaré a utilizar un injerto de tejido conectivo, como os decía. Después de 14 semanas o 16 semanas se va a haber reabsorbido esa membrana de colágeno y ya se puede hacer la restauración. ¿Qué vamos a hacer si tenemos una zona
un defecto horizontal que está por fuera del marco de hueso, como podéis ver aquí, el defecto está totalmente fuera del marco de hueso, pero además, en vez de ser una zona pequeña de un solo diente, es una zona más extensa. Cuanto más extensa sea la zona, evidentemente más sometida a carga va a estar. Por tanto, los principios que hemos visto para los defectos horizontales fuera del marco de hueso, limitados a un diente o dos dientes, son totalmente superponibles a esta situación, pero quizá en esta situación son todavía algo más demandantes, dado que cuanto más extensos son, mayor carga van a recibir. Veréis que el protocolo es exactamente igual. Fuera del marco de hueso colocaremos lo que yo llamo la cama de injerto, que es ese hueso autógeno particulado. Colocaremos una lámina cortical, que fijaremos convenientemente bien con tornillos, bien con ligaduras de acero, a veces con placas de osteosíntesis y a veces con la combinación de todo. Yo soy un obstinado en muchas cosas y para mí el kit de la cuestión en regeneración ósea es la fijación perfecta de lo que hacemos. De nuevo, sistemáticamente, por fuera del marco de hueso, vamos a pasar a utilizar una barrera de colágeno para retardar la reabsorción y para que nos permita una maduración más satisfactoria del hueso que hemos interpuesto. 16 semanas después pasaremos de nuevo a colocar las fijaciones y de nuevo haremos exactamente lo mismo que decía en el postulado anterior. Si en este momento, esto es las 16 semanas, hallamos un hueso perfectamente regenerado, es susceptible de que añadamos un senógeno cortical esponjoso. Senógeno cortical particulado. En particular utilizo el HYPE 2. Si lo que hallamos es un hueso que es pálido, que a veces las láminas corticales hasta se luxan, mi opinión es que debemos de renunciar a la utilización de ningún senógeno y lo que mejor resultados me ha dado siempre es utilizar un injerto de tejido conectivo, como podéis ver en la imagen. Como alternativa, pues lo mismo. Ahora vamos a ir a Isbanurba, nos vamos hasta Budapest y lo que vamos a hacer va a ser colocar un 50-50, un hueso autógeno senógeno esponjoso en este caso. Por fuera es membrana de citoplas, politotefurutileno no expandido. Y después del periodo de 6 a 9 meses, haremos un segundo acto quirúrgico para retirarla y pasar a colocar las fijaciones. De nuevo, lo que propone Isbanurban es hacer una segunda regeneración con combinación 70-30% de senógeno esponjoso y autógeno para colocar por fuera una membrana colágeno activo. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de lo que propongo y también va a servir, espero, como para que os deis cuenta de cuáles son un cuarto punto fundamental de mi filosofía. Fijaos, estamos ante una paciente que tiene aquí una fenestración, tiene aquí un defecto lacunar, aquí tiene otra fenestración. Tenemos que hacer una regeneración totalmente por fuera del marco de hueso. Al estar fuera del marco de hueso no vamos a poder fijar los implantes y lo que hacemos va a ser una primera etapa de regeneración. Aquí estamos utilizando hueso cortical, en particular esto es un halo injerto cortical, hueso de banco, convenientemente fijado y en el que hemos interpuesto entre el hueso receptor y esas láminas corticales hemos colocado hueso particulado autógeno. Veremos como tan solo 16 semanas después yo no alcanzo a ver reabsorción alguna, tan solo una pequeña reabsorción aquí en la porción coronal y dejando un área ligeramente filosa. El resto se ve una vascularización satisfactoria, una remodelación mínima y un aspecto sanguinolento donde se aprecian vasos y pues que todo ha sido un auténtico éxito. Nos volvemos a colocar fijaciones en un entorno perfectamente protector. Veis que hueso rojo. Y en este caso nos va a permitir pues, hacer técnicas adicionales. Aquí colocamos dos injertos de tejido conectivo pediculados y aquí una pequeña fenestración, pues cogimos un nuevo injerto tipo online y lo pusimos a modo de online, o sea, de superposición. Solo haremos esto si vemos un lecho muy sanguíneo. Si vemos un lecho pálido, mi recomendación es que nunca jamás en la vida hagáis esto. ¿De acuerdo? En el análisis histológico nos dicen pues, que lo que hallamos es un hueso vital. ¿De acuerdo? Tiene algunas partes acelulares, pero tiene otras partes celulares. Esta es la prótesis de carga inmediata que hicimos, donde deja mucho que desear. Aquí están los pilares transepiteliales que acabamos cambiando. Esto es algo que me toca hacer muchas veces. Cuando hacemos carga inmediata suelo colocar pilares transepiteliales de altura pues, unos 3 milímetros de media y luego muchas veces tengo que cambiarlos a altura 2 y incluso a altura 1.
A partir de aquí, en este caso en particular, hicimos un injerto con dermis acelular para ver el comportamiento. Hicimos una vestibuloplastia, como podéis ver. Interpusimos aquí esta dermis acelular. Y a partir de aquí, pues la idea era interponerla aquí para aumentar el volumen. Este caso es interesante, ya lo había comentado. Cogimos parte de esta dermis acelular y la pusimos por fuera, en esta herida que iba a curar por segunda intención, para ver si realmente tenía potencial de queratinización. Perdonad, y la respuesta es que no. El aloinjerto de dermis acelular no tiene potencialidad. No tiene potencialidad para queratinizar, o por lo menos yo no lo he hallado en ningún caso, cuando la dejas expuesta. Esto me lo salto rápido, ya lo habíamos visto. Aquí parecía que pudiera queratinizar, pero no lo hace. Y bueno, mi recomendación es que utilicéis la dermis acelular con cautela. Utilizarla siempre que queráis ganar volumen, pero sistemáticamente tened una banda queratinizada de por lo menos 3 milímetros y sistemáticamente tenéis que dejarla totalmente tapizada. No dejéis partículas, no dejéis ningún resquicio expuesto, dado que al ser muy denso se va a revascularizar muy lentamente, se va a contaminar y lo más fácil es que acabe deteriorando todo el conjunto. Vamos a pasar ahora al quinto tipo de efectos, que son los defectos verticales. Y vamos a empezar de nuevo, separando los efectos verticales en el interior del marco de hueso. Son zonas pequeñas de 1 o 2 dientes, para luego ver zonas más extensas, de 3 o más dientes, y luego pasaremos a los efectos verticales fuera del marco de hueso, que son sin lugar a dudas los defectos más demandantes. Estos defectos verticales pequeños tienen un pronóstico sumamente satisfactorio. La verdad que, como veréis, el protocolo viene a ser totalmente análogo a lo que comentábamos al inicio. Estos defectos dentro del marco de hueso, con picos de hueso sano que nos van a proteger del colapso, de la hora de regenerar, lo que vamos a hacer es sistemáticamente colocar la fijación para, acto seguido, tapizar toda la zona expuesta mediante hueso autógeno particulado que llegue hasta los picos de hueso vecinos, y por fuera esa fina capa de senógeno cortical particulado, y taparemos con una barrera de colágeno nativa. 16 semanas después vamos a poder hacer la carga de los mismos. Incluso hay veces que hacemos hasta la carga inmediata en regeneración estas pequeñas. Como alternativa a lo que os propongo, esto es lo que, como os he dicho varias veces, lo que llevo 21 años haciendo, como alternativa existiría la posibilidad de colocar la fijación y hacer un 50-50 de autógeno y senógeno esponjoso para de nuevo ser tapado por la membrana colágeno nativo. El periodo de espera medio con esta técnica sería de unos 6 meses. ¿De acuerdo? Considero que de nuevo esto tiene muy buen pronóstico y tanto me da que hagáis una técnica autotécnica. Vamos a ver un caso que operé hace 21 años. Este debió ser de los primeros casos que hice, todavía utilizaba hexágonos externos. Y bueno, quiero que entendáis que con este caso que yo os digo, tiene cerca de los 21 años, ya hacía exactamente lo mismo que estoy proponiendo ahora, exactamente lo mismo. Aquí tenemos 2 dientes que deben de ser sacrificados, aquí tiene una fractura vertical, aquí tiene una ausencia total de ferrule, este diente tiene que ser sacrificado, utilizaremos el pico de hueso distal a este diente y el mesial a este diente de aquí. De tal forma que sacrificaremos este diente y colocaremos fijaciones en ambos alveolos. Se va a ver que los picos de hueso vecinos van a quedar indemnes aquí. Este va a dejar unas espiras expuestas y vamos a poder colocar el hueso autógeno particulado en contacto directo con la superficie y por fuera, en este caso, como hace 21 años, utilizaba el senógeno esponjoso. ¿De acuerdo? Mirad como ya hace 21 años hacía online por... Perdón un segundo. Perdón, que estaba en la consulta y estaban dando unas voces un doctor y
Y el paciente, voces de satisfacción, no voces malas. Perdonadme, os decía que ya hace 21 años lo que hacía es exactamente lo mismo que os estoy proponiendo. Utilizaba hueso autógeno para tapar la superficie del implante expuesta y colocaba un senógeno por fuera. Por entonces no había en el mercado huesos corticales senógenos y tenía que utilizar hueso esponjoso. Observad como ya hace 21 años hacía mis injertos corticales que fijaba convenientemente. Por tanto, llevo 21 años haciendo lo mismo y os garantizo que si lo hago es porque las cosas van bien. Yo siempre digo lo mismo, Ibiza es muy pequeño y si algo fuera mal yo no podía vivir en mi casa. Observad cómo hacía lo mismo y también hace 21 años colocaba los mismos tornillos, las mismas chinchetas y hasta os dirá que la misma barrera de colágeno que ahora comercializada la compañía Sanicía. Por algo será, sencillamente os quiero decir que por algo será. Vamos a ver qué es lo que hacemos como variante cuando tenemos una zona más extensa. Seguimos en un defecto vertical, pero interior del marco de hueso. Aquí, cuanto más extenso sea el defecto, evidentemente mayor tendencia a colapso, pero dado que estamos resguardados por esos picos de hueso, es fácil que al colocar las fijaciones, nos haga un efecto a modo tipo Tempol, de forma que sea relativamente fácil evitar el colapso. De todas formas, aun en estas situaciones, considero que es de primera elección colocar algo muy rígido. En particular, me decanto por una lámina de hueso autógeno, como segunda elección un aro injerto y como tercera elección una lámina cortical de senógeno. También se puede utilizar pues, una membrana tipo no resolvible, que para mí sería la cuarta opción. ¿De acuerdo? Y sistemáticamente, como os decía al inicio de la charla, cuando tenemos biotipos finos pasaré a utilizar un injerto de tejido conectivo. ¿De acuerdo? Como alternativa a lo que se propone, a lo que propongo yo, pues lo que propone Isvan Urban, que sería utilizar este 50-50. No, perdón, que me he equivocado. Cuando tenemos un defecto que es extenso, pero nos permite colocar una fijación para cada diente, os podéis arriesgar a no utilizar ningún tipo de barrera rígida y podéis utilizar toda la cama de hueso autógeno y por encima la fina capa de senógeno, de forma que el protocolo sería análogo a los defectos pequeños, que es análogo a los defectos tipo dehiscencias, tipo fenestraciones y tipo defectos alveolares, y totalmente análogo a los defectos horizontales dentro del marco de hueso. Por tanto, este tipo de defectos verticales que han tenido como muy buena, como muy mala reputación, como han sido casi denostados por imposibles, realmente si están albergados en picos de hueso sanos y son próximos, realmente el pronóstico es sumamente satisfactorio. Aunque cuanto más extenso sea, más hay que decantarse por una barrera rígida. ¿De acuerdo? Como tercera alternativa, podemos de nuevo seguir colocando las fijaciones y pasar a hacer lo que propone Isvan Urban, que es un 50-50 autógeno senógeno esponjoso, y pasar a tapar con una membrana tipo no resolvible, con refuerzo titanio. ¿De acuerdo? Después de los meses de rigor, pasaremos a retirarla y colocar las fijaciones. Colocar los pilares para hacer la carga. Ahora vamos a la situación que me parece estoy segurísimo que es la más difícil. En particular, hace unos años, yo diría que 2 años justos de lo que os voy a decir ahora, consulté a una serie de doctores de reconocidísimo prestigio nacional e internacional cuál era su protocolo. Mi intención era sacar un protocolo para poder compartirlo con todos vosotros. Lo que ahora os estoy compartiendo es un resumen de lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional. Consulté a más de 20 cirujanos maxilofaciales, 50 periodoncistas y unos 70 o 80 odontólogos generales de alto nivel. Y lo que os he contado ahora es el resumen de lo que entre todos, de lo que todos saqué. Os tengo que decir que en este apartado, que en la regeneración vertical fuera del marco de hueso, nadie la hacía, todo el mundo huía de ella. No soy capaz de recordar ni un solo doctor que me contestara el protocolo que tenía, dado que sencillamente huían de ella. Yo os voy a contar lo que yo hago y el por qué.
Pues fuera del marco de hueso, para un defecto vertical, me sigo decantando por el hueso autógeno. Colocaremos el hueso autógeno, una capa de lo que yo llamo esa cama del injerto, que va a ir hasta donde quiera regenerar, para pasar a tapizarla con una lámina cortical. Esa lámina cortical, lo que yo hago ahora, desde hace años, es utilizo una lámina cortical de aloinjerto. Y para mí aquí el aloinjerto es de primera elección. El aloinjerto lo considero que está por encima del autógeno. Fuera del marco de hueso, en un defecto vertical que va a recibir mucha carga, prefiero tener una fina capa de aloinjerto a tener una lámina cortical de autógeno, dado que se puede resolver muy rápido. Sistemáticamente, como os decía, igual en los defectos horizontales, fuera del marco de hueso, voy a pasar a tapar toda mi regeneración, aunque quede perfectamente sellada, aunque quede todo perfectamente adoquinado, todas mis láminas corticales o todos mis injertos van a quedar perfectamente fijados, aún así coloco sistemáticamente una barrera de colágeno. La idea de esto es que me va a servir por una parte de almohadillado, me va a prevenir el colapso del tejido blando. Por otra parte, me va a aumentar ligeramente el biotipo en un porcentaje aproximadamente, en una cantidad aproximadamente de 0,4 o 0,5 milímetros. Y un tercer aspecto que lo que me va a hacer es retardar la reabsorción del hueso autógeno que subyace. Después de 16 semanas, esa barrera de colágeno se va a ver reabsorbida y me voy a encontrar el injerto, la lámina cortical o lo que yo llamo el canapé. No sé si alguno de vosotros no tiene claro la técnica que yo hago de utilizar una lámina como un contenedor de hueso cortical de aloinjerto. Lo retiro y lo dejo como una fina cápsula que voy a solapar sobre mi defecto. Para mí esto es lo que mejores resultados me ha dado fuera del marco de hueso. Eso sí, por debajo de esa cápsula del injerto voy a colocar sistemáticamente hueso autógeno. Para después de 16 semanas pasar a colocar las fijaciones. ¿De acuerdo? Como alternativa, aquí sí que considero que esta es una buena alternativa, la verdad, lo digo honestamente. Considero que es una alternativa sensata, es lo que propone Isvan Urban de ir a un 50-50, autógeno-xenógeno, esponjoso. Esperar de 9 a 12 meses, mejor si se esperan más meses que 12. Sistemáticamente colocar una barrera tipo Cytoplas, no resolvible. Y después lo que hace Isvan Urban es, después de que han pasado esos 9-12 meses, pasa a colocar las fijaciones y hacer un segundo injerto con una mezcla, una combinación 70-30%, y de nuevo colocar por fuera una barrera de colágeno nativo. Este es el protocolo actual que propone Isvan Urban y realmente me parece que aquí sí que tiene un sentido positivo. Yo no colocaría en la segunda capa el hueso esponjoso, pero sí veo sentido utilizar esa combinación 50-50 por fuera del marco de hueso. Y con la cobertura de una membrana tipo Cytoplas. Quería deciros que en una conversación personal con Isvan Urban me reconoció que cuanto más hueso autógeno mejor. Y quizá, aunque 50-50 sea suficiente, en estos casos que estás fuera del marco de hueso con una ganancia vertical, os recomiendo que subáis hasta un 70% al menos de hueso autógeno. De acuerdo, vamos a ver un caso que en particular lo hice, este está hecho con hueso de cadera y es una paciente adicta a los descongestionantes nasales con una demanda estética enorme, con una periodontitis severa que ha mantenido hasta que ya sucumbió todo. Y al final tenemos un defecto, como estáis viendo, un defecto comunicante y un defecto vertical que escapa fuera del marco de hueso y la paciente nos pide llegar al 100%. Nos pide que el resultado sea perfecto. En este caso no tenía ramas disponibles y optamos por hacer una toma mínimamente invasiva de hueso de cadera. Hacemos un abordaje mínimo. Esto que estáis viendo, la imagen que estáis viendo aquí apenas son 15 milímetros de extensión mesodistal. Hacemos una colecta de una fina lámina cortical y el hueso esponjoso. Lo que veis en la imagen del medio es cera de hueso. Y vamos a pasar
a rellenar el seno, pero se nos rompe absolutamente todo. La verdad que se genera uno de esos defectos casi explosivos donde todo se va al garete. Pasamos a fijarlo, dado que no teníamos, aquí había un defecto comunicante, cómo podíamos fijar con tornillos. Pasamos a utilizar unas ligaduras de acero que abordarán la vertiente palatina para pasar por la porción alveolar y fijar de este modo el hueso autógeno en la porción del seno, y aquí por fuera, evidentemente fuera del marco de hueso, colocaremos nuestro injerto de hueso autógeno. Aquí sí que es mandatorio que pasen tan solo 16 semanas. Si pasan más semanas se nos va a reabsorber del todo. Y es muy importante que entendáis, aquí hemos utilizado solo hueso autógeno, por tanto, ese delay relining que considera, ¿cómo se llama esto? Luca de esta bola, que es algo que llevo haciendo 18 años, que es en el momento de la reentrada para colocar las fijaciones después de la utilización exclusiva de hueso autógeno, es bueno utilizar un senógeno para retardar la reabsorción. ¿De acuerdo? En este caso, a las 16 semanas pasaremos a colocar las fijaciones. Mirad aquí en el render en 3 dimensiones cómo se ven las ligaduras de acero, los tornillos, las chinchetas. Y estas chinchetas están evidenciando que fuera de ese marco de hueso hemos colocado una barrera de colágeno que hemos mantenido perfectamente en el sitio donde tenemos barrera de colágeno. Observar cómo 16 semanas después tenemos una regeneración completa del defecto. Se ven las chinchetas, no se ve la barrera de colágeno, se ven los tornillos y las ligaduras de acero. Mirad, esto es sistemático. Cuando utilizamos ligaduras de acero, ved cómo quedan parcialmente cubiertas por el hueso. Y observad aquí cómo estamos fuera del marco de hueso y tenemos la regeneración 100%. Mirad, toda esta porción queda fuera del marco de hueso. Tan solo 16 semanas después tenemos todo esto que es nuevo hueso. Considero sinceramente que no hay una forma de conseguir esto más rápido que utilizando hueso autógeno, pero si no hacemos nada más, lo vamos a perder. Por tanto, ahora será el momento de colocar las fijaciones y simultáneamente hacer ese delay relining, ese rebasado, digamos, con hueso senógeno. Observar cómo la biopsia del caso nos indica que estamos ante tejido óseo esponjoso con injerto óseo. Mirad cómo se ven las trabéculas, estamos ante un hueso maduro. Mi experiencia me dice que cuando utilizamos este hueso de cadera o hueso de esponjosa, tan solo 16 semanas después el hueso persiste como maduro, de forma que ha seguido vivo. Ha sido como un trasplante donde no se ha dado la remodelación típica, sino que el injerto ha seguido vivo. Si no, no hay forma de explicar que sea un hueso maduro y que persista la morfología trabecular o esponjosa. En cuanto a la que os he comentado, y sirva como resumen, sistemáticamente cuando estoy fuera del marco de hueso, voy a utilizar una membrana de colágeno para tapizarlo. La idea va a ser que va a tener las siguientes funciones: aumentar el biotipo gingival, va a retrasar la reabsorción del injerto y por otra parte nos va a hacer un pequeño colchón, un pequeño almohadillado que nos va a prevenir la reabsorción del injerto. ¿De acuerdo? Quizá, y ya para terminar, nos quedan apenas 2 minutos, vamos a ver cómo manejamos los defectos comunicantes. Los defectos comunicantes no quedan descritos en la clasificación de 2002 de Carlo Tinti. Me parece que es del 2003, es un año más, del 2003, seguro. Pero como me parecen especialmente interesantes y que vienen a ser un hándicap por la mayoría de los clínicos, quiero compartir con todos vosotros qué es lo que hacemos. Pues yo manejo los defectos comunicantes. Imaginaos, aquí tenemos, me da igual que sea aquí el seno, fosa nasal, y aquí cavidad oral, o que sea cuerpo mandibular, o que sea lo que queráis. Sistemáticamente los manejo mediante la interposición de un tapón óseo. El tapón óseo lo voy a obtener mediante normalmente una trifina, y bien será del mentón, de rama, o en casos muy extensos de cadera. Y lo que voy a hacer con ese tapón va a ser darle una forma cónica, adaptarlo al defecto e impactarlo para conseguir una perfecta adaptación. No es necesario hacer ninguna fijación más con tornillos, ni con chinchetas, ni con nada. Sencillamente por la presión, el encaste físico que va a hacer esa zona cónica, se va a quedar perfectamente adaptada. Y esta es la mejor forma que yo he encontrado para el manejo de defectos comunicantes. Realmente no he hecho ningún caso que no me haya funcionado y es
sumamente sencilla. Observad, en este caso en particular, tenemos un defecto comunicante que nos es remitido por un compañero al que tengo una enorme estima. Le colocó un implante aquí, se fue al interior del seno, se lo retiramos, ya tenemos un defecto comunicante. Observad la enorme suerte que teníamos de tener aquí el defecto comunicante, se ve perfectamente, y aquí una tuberosidad perfectamente disponible. Lo que vamos a hacer va a ser coger una tofina, pasar la toma de un injerto córtico esponjoso de la zona de tuberosidad e impactarlo en esta zona. Fijaos en esta diapositiva, vamos a colocar, aquí se ven a las 16 semanas las chinchetas que fijaban la barrera de colágeno que estaba aquí. Observar cómo el hueso en la zona receptora ya ha cicatrizado prácticamente en todo, sin embargo la zona donante sigue siendo aquí un poco colagénico. Pasaremos a colocar las fijaciones y aquí lo que estamos viendo es PRF tapando el conjunto. Hacedme caso, esta es la forma más sencilla de manejar un defecto comunicante. Buscar un tapón de hueso. De nuevo, lo que os decía anteriormente, cuando hemos utilizado un hueso trabecular, en este caso es de la tuberosidad, observar que es vital, observar que sigue con una morfología trabecular y que estamos ante un hueso maduro. Perfecto, he conseguido terminar por fin con apenas un minuto de retraso, pero como hemos empezado un poco tarde, me parece que vamos a llegar justo en tiempo. Y para terminar, os comparto el protocolo. Podéis hacer los pantallazos de todo lo que queráis. No me voy a poner a leerlo de forma pormenorizada porque después de todo lo que os he contado, queda sumamente fácil de entender este resumen. Espero que os haya servido y la verdad que me quedo satisfecho por haberme ceñido al tiempo.